No hace mucho, con ocasión de que se celebra en la iglesia la Pascua de Resurrección, mi amigo el apologista y evangelizador Fernando Casanova publicó un tuit a través de la red social de Twitter en el que decía textualmente lo siguiente: el Señor Jesús resucitó verdadera y corporalmente. Es un hecho histórico. Quien diga lo contrario miente, aunque sea teólogo, monja o cura. Es interesante que este comentario venga de mi amigo Fernando Casanova, porque Fernando, como quien les habla, está en contacto con los católicos hispanohablantes de a pie en distintas partes del mundo donde se habla español, especialmente en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y la razón por la cual publica este tuit es porque él conoce tanto o mejor que yo la confusión que existe entre algunos católicos por el hecho de que algunos sacerdotes, catequistas o teólogos o religiosas digan, especialmente en el contexto del análisis bíblico, que la resurrección de Jesús no es un hecho histórico. Pocos se atreven a decirlo así. Pocos se atreven a encontrar una posición abiertamente confrontacional contra la fe de la iglesia y contra la fe sostenida por los apóstoles y la fe de los hombres comunes y corrientes católicos, pero sí utilizan una cantidad importante de eufemismos o de formas indirectas para afirmar esto, que la resurrección no es verdadera, que la resurrección de Jesús no ocurrió. ¿Y cuáles son los argumentos que normalmente se utilizan? Son que los textos bíblicos que narran la resurrección de Jesús serían, y esto lo dicen sin ninguna certeza histórica, pero pretenden presentarlo como análisis bíblico, sería producto de textos muy posteriores en el tiempo a los textos que describen las obras y dichos del Señor Jesús. Y que estos textos originales sobre las obras y dichos del Señor Jesús llegarían hasta su muerte, y que luego los textos de la resurrección serían creación de una supuesta, entre comillas, comunidad primitiva, y que en consecuencia no fueron los evangelistas auténticos, es decir, los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que realmente confirman el hecho de la resurrección del Señor, sino que sería una comunidad primitiva, y que esta comunidad primitiva, como sería una comunidad posterior a la de los apóstoles, es una comunidad que no vio los hechos, es una comunidad a la cual le describieron algunas cosas, y esta comunidad de alguna manera sintió la necesidad de resucitar, entre comillas, a Jesús y crear una serie de relatos y de episodios de la resurrección que no sería de los testigos oculares directos. Yo, por si acaso, coincido con todos los que ahora, con absoluto sentido común, se están preguntando: pero Alejandro, ¿de dónde esos supuestos biblistas, sacerdotes, religiosas, catequistas, teólogos, etcétera, de dónde esos supuestos biblistas han sacado todas estas tonteras, todas estas afirmaciones que habría sido una comunidad primitiva? Bueno, utilizan argumentos usualmente literarios, diciendo que analizando la literatura de los evangelios se llegaría a la conclusión, todo esto en condicional, se llegaría a la conclusión de que los pasajes referidos a la resurrección del Señor son posteriores, y lo cierto es que, número uno, esto no es así. El consenso de los auténticos expertos
está no solamente en los analistas literarios, sino también en los arqueólogos y en los papirólogos, es decir, los expertos en la caligrafía y la escritura primitiva, que es capaz de ubicar históricamente, es decir, de darle fecha, lo que se llama datar, ¿no? Datar, darle fecha a los textos que se han encontrado en algunos lugares, como por ejemplo porciones de Marcos por el jesuita papirólogo, el padre O'Callaghan, que encontró porciones de Marcos que se remontarían al año 60, entre el 40 y el 60 de nuestra era. Es decir, pocos años después de la muerte de Cristo y en consecuencia escritos por un testigo de los hechos. Entonces, los evangelios, según el racionalismo de estos biblistas racionalistas, valga la redundancia, porque quiero dejar en claro que no son biblistas que representan la enseñanza católica y la tradición católica y la intelectualidad católica, todos los evangelios en general serían de una datación, es decir, de una fecha muy posterior a la de los testigos. Y en consecuencia, para comenzar, los evangelios no tendrían nada que ver ni con Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. ¿No? Estos serían evangelios escritos por sus amigos, sus discípulos, sus seguidores, comunidades que se reclamarían a sí mismas ser una comunidad fundada por San Marcos, otra fundada por San Mateo, etc. Pero que en general no serían los autores directos y genuinos. Cosa que va en contra de lo que enseña la Iglesia. La Iglesia reconoce la autoría de los evangelios, reconoce que los evangelios han pasado por distintas traducciones y han pasado por distintos cambios, pero ninguno de esos cambios le ha quitado la naturaleza original de los textos y la naturaleza histórico-testimonial, es decir, que estos textos corresponden a personas que han sido testigos de los hechos, ¿no? Entonces, es importante comprender cuál es el argumento racionalista aquí. Y el argumento racionalista lo llamamos racionalista porque está prejuiciado con que todo aquello que aparente un milagro no lo es. Esos mismos argumentos racionalistas son los que dicen que no hubo multiplicación de panes y peces, por ejemplo, que he comentado en otros puntos de vista, sino que dicen que Jesús habría generado una actitud de generosidad entre los presentes, ¿no? Y resulta que entre los presentes se terminan juntando canastas completas de panes y de peces que sobran de comida, de tal manera que la versión racionalista es más ridícula que la versión del milagro, porque en el milagro entendemos el exceso de la generosidad de Dios y que sobren tantos panes y peces. Pero si la gente llevaba comida para sí mismos, ¿por qué sobraron tantos panes y peces? Cada uno estaría llevando una mochila de panes y peces y no tendría cómo esconderlo de los demás. Entonces, es obvio que el racionalismo tiene esta aproximación según la cual todo aquello que resultaría una acción divina no explicable y en consecuencia, como la llamamos los católicos, milagrosa, no podría haber sucedido. Todo eso es invención. Y en consecuencia el racionalismo bíblico, la versión racionalista del método llamado histórico crítico, básicamente lo que hace es tratar de mutilar la posibilidad de un milagro en cualquier pasaje evangélico. Y obviamente, ¿cuál es el milagro de los milagros? La resurrección del Señor. Y en consecuencia, lo principal que van a atacar ya no es tanto los milagros de aquellas personas resucitadas de entre los muertos, aquellos ciegos curados, aquellos
demonios expulsados, que según los racionalistas bíblicos eran probablemente algún epiléptico que la gente creía endemoniada por la epilepsia, y Jesús tenía un don de calmar a la gente, y entonces calmaba a los epilépticos. ¿Se dan cuenta cómo le dan una explicación racionalista a todo para negar la posibilidad del milagro? O sea, esa es la característica de la aproximación racionalista histórico-crítica, la de eliminar el milagro de cualquier posibilidad, ¿no? Y en consecuencia, el principal milagro, que es el milagro de que el Señor resucitó de entre los muertos y volvió a nosotros en cuerpo y alma, es negado. Y esto va radicalmente en contra no solamente de las mismas escrituras, porque como diría San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, sino que va en contra de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Es más, el miércoles que siguió a la última Pascua de Resurrección, el Papa Francisco afirmó claramente que Jesús en su resurrección cumple un hecho histórico, es decir, que para nosotros los católicos la resurrección del Señor es un hecho histórico, no es un hecho imaginario ni es obra de la literatura, y que nosotros lo tomamos con un grano de sal, ¿no? Con cierto escepticismo y como algo de naturaleza puramente espiritual que no aconteció ni en la carne ni en la historia. Eso va en contra de las enseñanzas de la Iglesia, y por eso es que tiene tanto impacto lo que escribió nuestro hermano Fernando Casanova cuando dice: Jesucristo resucitó verdadera y corporalmente, es un hecho histórico, y quien diga lo contrario miente, tenga el título que tenga, biblista, teólogo, monja o sacerdote, porque una vez más, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Que tengas un buen día.